Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con el arte y la historia. En la charla anterior les hablé del desarrollo del arte románico en general y en Francia en particular, que fue el reino que fue su cuna. Hoy recorreremos juntos la hermosa geografía del norte de Italia para disfrutar de las bellísimas iglesias y catedrales románicas de Lombardía y su zona de influencia, de la Toscana y del norte del Lacio y de la ciudad de Roma. Como consecuencia de una larga serie de conflictos religiosos y étnicos, a partir del siglo VIII, el reino lombardo se había dividido en muchos ducados independientes. Aunque el rey gobernaba sobre ellos, la falta de docilidad de los duques privó al reino de unidad, debilitándolo y permitiendo el avance bizantino. En el año 774, Carlomagno conquistó Pavía e incorporó a su imperio el norte del reino lombardo, la llamada Langobardia Mayor, que comprendía la Lombardía propiamente dicha, con su capital en Pavía, los ducados de Friuli y Trento y la Toscana. A pesar de su subordinación política a Alemania, los grandes principados y los pequeños condados que estaban en manos de familias poderosas siguieron manteniendo el poder en sus respectivas regiones. En el año 1000, Italia era muy diferente del resto de la Europa feudal. Estaba desmembrada políticamente con muchos poderes regionales. La mitad norte de la península, excepto los estados pontificios, estaba bajo el poder del Sacro Imperio Romano Germánico, pero los emperadores alemanes estaban prácticamente ausentes. Sus esporádicas visitas no podían proporcionar un gobierno eficaz, por lo que se vieron obligados a apoyarse en los grandes señores laicos para las funciones de defensa, pero otorgando las funciones administrativas a los obispos, muchos de ellos de origen alemán. La alta nobleza residía en el campo y los obispos permanecieron en las ciudades. La actividad industrial, especialmente la industria textil que se desarrollaba dentro de los centros urbanos, hizo que a partir del siglo XII las ciudades como Génova, Pisa o Venecia se convirtieran en potencias internacionales con intereses comerciales que se extendían por toda Europa, África y Medio Oriente. Estas provincias cristianas del norte y centro del reino se levantaban unas contra otras. Estas luchas internas, sumado a la debilidad del papado y la guerra entre güelfos, adictos al papa, y gibelinos, adictos al emperador germánico, dividían a las ciudades en facciones. Algunas familias nobles se mudaron a las ciudades atraídas por su riqueza y fueron adueñándose del gobierno, como los Visconti en Milán, los Este en Ferrara o los Romano en Verona y Vicenza. En otros casos, el resurgimiento económico, demográfico y comercial que corrió en paralelo con el del resto de Europa, produjo el ascenso social de los comerciantes que formaron una clase gobernante rica, como fue el caso de Florencia. Las ciudades-estado se convirtieron en señorías o en repúblicas. Las más fuertes y poderosas, que podían contratar ejércitos mercenarios, sometieron a las ciudades vecinas, creando estados territoriales. El comercio exterior y la inversión incrementó la riqueza de las ciudades, que ahora pudieron financiar la edificación principalmente de iglesias y catedrales
en las que la reforma impulsada por Cluny tuvo muy poca influencia. Esta época fue uno de los períodos más ricos y creativos de la arquitectura italiana, y precisamente esa fragmentación política hará que cada región desarrolle el románico en formas diferentes, tanto en estilo como en los métodos de construcción. La arquitectura románica en Italia comprende un periodo más amplio que en otros reinos europeos. Se inicia, como en toda Europa, en el año 1000, pero en algunas regiones abarca todo el 1200. Lombardía fue la primera región italiana en desarrollar el románico gracias al movimiento, al traslado de los artistas lombardos en el Reino de Francia y en el Imperio Germánico, movimiento que ya se venía produciendo desde la época del Imperio Carolingio. Estos constructores lombardos trajeron las técnicas de construcción más avanzadas y algunos rasgos estilísticos, como las bandas lombardas, llamadas lesenas, y los arcos ciegos. La Italia del Norte estaba políticamente sujeta al emperador y era, en parte, germanófila. Por eso en muchas iglesias pueden encontrarse influencias del románico alemán. Pero también se siente la profunda influencia bizantina y la de la antigüedad clásica romana, ya que en aquellas zonas en las que habían existido grandes edificaciones romanas como templos y coliseos, se reutilizaron los materiales arquitectónicos, tales como capiteles, columnas, mármoles, etc., como ya lo venían haciendo los maestros artesanos italianos desde el siglo VIII. El románico lombardo se desarrolló en una región geográfica más amplia que la actual Lombardía. Incluía Liguria, el Piamonte, la Emilia, el Véneto, Umbría, las Marcas y el norte del Lacio. Veremos dos tipos de edificios. En la zona norte de esta región son muy simples, hechos con materiales pobres, con ladrillo o sillarejo, que son piedras labradas pequeñas, sin abovedamiento ni esculturas. En cambio, en la zona sur se usan sillares, que son piedras labradas grandes, y los edificios son más elaborados. Esta es la Basílica de Santa María la Mayor, en Lomelo, provincia de Pavía, que fue construida entre los años 1025 y 1050. Es una de las iglesias más antiguas que se conservan y tiene fuerte influencia otoniana. Es un edificio muy sencillo, sobrio y austero, como todos los del primer románico. Está construido con ladrillos y decorado con arcos y bandas. La nave central está cubierta con un armazón de madera, pero las naves laterales tienen bóvedas de arista, llamadas también de crucería. Fue esta una de las primeras iglesias en Italia que se cubrió con bóvedas de crucería en las naves laterales. Esta es la iglesia de San Abundio, en Como, que fue edificada entre los años 1050 y 1095, y es otro clarísimo ejemplo del primer románico. Es un edificio muy simple, de planta cuadrada, con 5 naves, con gran diferencia de altura entre ellas y con techos a 2 aguas. Tiene doble campanile al estilo otoniano. La fachada es muy importante. Está decorada con arcos ciegos y bandas lombardas, con vanos o ventanas que se van ampliando a medida que se aumenta en altura. La portada es muy simple, con el tímpano liso. El interior de San Abundio es muy sobrio.
Tiene cubierta de madera en la nave central y bóvedas en el transepto y la cabecera. Las columnas son de ladrillo, sin capitel. Los frescos del ábside son muy posteriores, son del siglo XIV. Ahora veremos la Basílica de San Ambrosio en Milán, que fue construida entre los años 1088 y 1099 sobre los restos de una basílica prerrománica de la que solamente se conserva la Torre de los Monjes, que es la de la derecha, del siglo VIII. Aquí eran coronados los reyes lombardos y los emperadores germánicos con la corona férrea de Lombardía, que ya vimos cuando hablamos del arte prerrománico. Esta iglesia tiene un estilo un poco más elaborado. Es de planta basilical, con 3 naves, construida con ladrillos y decorada con bandas y arcos lombardos. Tiene un amplio atrio porticado, delimitado por 4 muros, con columnas muy clásicas, que es un poco posterior, y un alto cimborrio o cúpula octogonal. En el interior, San Ambrosio tiene arcos rebajados en la nave central y arcos de medio punto separando las naves laterales, con bóvedas de arista y bóvedas semiesféricas. En su interior se encuentra el espectacular altar de oro, plata y piedras preciosas de la época carolingia, del que ya hablamos anteriormente, y un imponente sarcófago de mármol de Carrara, construido entre los años 385 y 390, perteneciente a un general romano de origen vándalo llamado Estilicón. Ahora veremos la Basílica de San Miguel el Mayor, en Pavía. Es una de las obras cumbres del románico lombardo. La construcción se realizó en varias fases, comenzando a finales del siglo X para terminar en el siglo XII. Lo más característico es su fachada de tipo pantalla, que aparece como separada del resto del edificio, que es lo más común en Lombardía y se replica en otros edificios de la región. Tiene una cúpula octogonal y campanario. Debido a que su construcción se adentra en el siglo XII, la fachada ya presenta arcos lombardos abiertos que llenan de luz la iglesia y está rematada con una galería en lo alto. La fachada está decorada con esculturas con temas sacros y profanos de animales fantásticos que son herencia del arte bárbaro. Las esculturas no están dispuestas en el tímpano, como es lo habitual, sino que están distribuidas en distintos frisos por toda la fachada. La iglesia presenta un cuerpo principal compacto de 3 naves que se prolongan por un imponente transepto al que se une el único ábside del coro. En el crucero se eleva un cimborrio sobre trompas. Aquí vemos la diferencia entre el cimborrio o cúpula sobre pechinas, que si lo recuerdan, fue uno de los grandes aportes de los constructores bizantinos, y el cimborrio sobre trompas, cuyo origen es islámico. En el románico es más habitual la utilización de trompas, que son bóvedas en el muro, pequeñas bóvedas, y que son otra forma de pasar de la planta cuadrada del crucero a la cubierta circular de la cúpula. Originalmente esta iglesia tenía techo de madera, pero en el siglo XV la planta de la nave central se cubrió con bóvedas de crucería. En estas imágenes podemos admirar su
hermosísima decoración interior. En el resto del norte, en la región que rodea al río Po y su zona de influencia, las construcciones ya son más elaboradas. Están hechas con sillares, que son piedras labradas grandes, tienen arquerías abiertas, llamadas vivas, además de las bandas y arcos lombardos tradicionales. Hay mayor presencia de esculturas y es común la aparición de pórticos cubiertos a dos aguas sobre columnas apoyadas sobre animales. La Catedral de Módena, con su célebre torre de la Ghirlandina de finales del siglo XII, es uno de los ejemplos más soberbios del románico temprano en la región de la Emilia, y fue construida entre los años 1099 y 1319. La parte central de la fachada está encuadrada entre dos poderosos contrafuertes y tiene un enorme rosetón. El pórtico está soportado por dos columnas que se apoyan sobre sendas esculturas de leones y tiene una pequeña loggia o galería cubierta en la parte superior. Corre una hilera de pequeños arcos ciegos. Este motivo ornamental también rodea los tres ábsides y sobre ellos se alzan dos torres muy esbeltas con arquerías en la parte superior. Esta rica y elegante decoración mural se repite en todas las iglesias de la región de la Emilia. La Catedral de Módena tiene tres naves sin transepto que conducen a un presbiterio muy profundo con tres ábsides escalonados, que son los que vimos hace un momento desde el exterior. El interior, construido en ladrillo, tiene bóvedas de crucería sostenidas por columnas y pilares alternados. La Basílica de San Zeno o San Zenón, en la ciudad de Verona, fue construida sobre un antiguo templo del siglo IV que fue destruido por un terremoto. Fue restaurada y ampliada entre los años 1138 y 1398. Es descendiente directa de la Catedral de Módena. Su fachada fue el modelo para los posteriores edificios románicos de Verona. Está construida con piedra volcánica color crema. Tiene un gran rosetón y a todo lo largo se alternan arcos lombardos abiertos y cerrados. Tiene diferencias de alturas y el pórtico en forma de telón o pantalla, igual que en San Miguel de Pavía. El alto campanile cuadrangular ya se presenta separado del cuerpo de la iglesia. La puerta de madera tiene 48 placas de bronce con relieves. Esta es una de las basílicas romanas más hermosas de Italia. El interior de San Zenón tiene dos plantas y es grandioso. Está decorado con hermosos frescos de la época. Es de planta basilical de tres naves sin transepto con cubierta plana. A lo largo de la nave central se alternan pilares y columnas. La cripta dedicada al santo está a nivel de las naves y el presbiterio está elevado y se accede a él mediante dos escalinatas en cada una de las naves laterales. La Catedral de Parma, construida entre los años 1059 y 1178, tiene el campanile y el baptisterio separados del cuerpo de la iglesia. Quiero que admiren los hermosísimos frescos realizados en la época.
En el Piamonte, a la influencia lombarda se le sumó el románico provenzal. Un ejemplo es la Sacra de San Michele en Saint Ambrogio di Torino, construida entre los siglos X y XII y que fue una de las abadías benedictinas más famosas. Las escarpadas masas rocosas de la montaña se mezclan con el conjunto formando un solo cuerpo. En Liguria, el lombardo se mezcló con influencias bizantinas, como podemos ver en la iglesia de San Donato en Génova del siglo XII. El estilo toscano es un románico muy diferente. Es el más artístico, ya que usó mucho el mármol de distintos colores para el revestimiento interior y exterior, creando decoraciones geométricas. Otra característica es que el baptisterio y el campanario se separan definitivamente del cuerpo de la iglesia y son como dos edificios independientes. Esto lo vemos exclusivamente en Italia. Dentro del románico toscano vamos a observar algunas variantes arquitectónicas locales. Las dos principales, bastante diferentes entre sí, son la de Pisa y la de Florencia. En Pisa y su zona de influencia, las fachadas tienen profusión de pequeños arcos ciegos, arquerías lombardas y arquerías vivas. La fuerte influencia clásica se ve en los frontones y en la utilización de columnas, muchas reutilizadas de las ruinas romanas existentes en la zona. Pisa era una república marítima y comercial que experimentó un gran auge en el siglo XI para derrumbarse después por la competencia de Génova. Pero en plena época románica, cuando los demás reinos occidentales estaban ocupados en el gran problema constructivo de sus bóvedas por arista, Pisa levanta su soberbia catedral de mármol como testimonio perdurable de su gloria. La ciudad no estaba entonces tan separada del mar como lo está ahora. El Arno era navegable y los buques subían por el río hasta amarrar dentro de las murallas. Los pisanos tenían factorías en las costas de África y sostenían relaciones de toda índole con los demás pueblos del Mediterráneo occidental. Su gran influencia se extendía hasta Córcega y Cerdeña, que los pisanos le habían arrebatado a los musulmanes, y a una parte de la Toscana septentrional, desde Luca hasta Pistoia. La República de Pisa mantenía fuertes contactos comerciales con Bizancio, por lo que su arquitectura muestra su clara influencia. El conjunto románico más grandioso de Pisa y de toda Italia es la Piazza del Duomo, o Plaza de los Milagros, en la ciudad de Pisa. Es una amplia área amurallada en el corazón de la ciudad que incluye la catedral, el baptisterio, el campanile y el camposanto. La catedral de Santa María Asunta, dedicada a la Asunción de la Virgen, fue construida entre los años 1063 y 1092 para celebrar una gran victoria naval. En el año 1062, antes que los normandos, los pisanos atacaron Sicilia, que todavía se hallaba en poder de los sarracenos. Saquearon la ciudad de Palermo y volvieron con sus buques cargados de tesoros. Estos fueron en su mayor parte empleados en la nueva obra de la catedral. Tiene planta longitudinal con 5 naves, con un ancho transepto de 3 naves y un único ábside. La fachada tiene 3 puertas y sobre las arcadas presenta 4 galerías de logias sostenidas por finas columnas.
Está recubierta con placas de mármol blanco y oscuro, alternado en franjas horizontales. Presenta una sucesión de arquerías ciegas que descansan sobre columnas dispuestas en 3 plantas que corresponden a los 3 niveles del edificio, que son las naves laterales, las tribunas y la nave central. Estos son los elementos típicos del románico pisano: los arcos ciegos y el uso de galerías de columnas, inspiradas en la arquitectura lombarda, pero multiplicadas hasta recubrir toda la fachada. El interior del Duomo de Pisa está decorado con mármol blanco y negro, y se dejan ver las diversas influencias clásicas, lombardas y orientales. Los arcos apuntados muestran la influencia islámica y los mosaicos la bizantina. Otro elemento de influencia bizantina es el matroneo, que es un balcón o logia originalmente destinada a las mujeres o matronas. En las iglesias medievales, los matroneos perdieron esta función y se convirtieron exclusivamente en elementos arquitectónicos formados por arcadas puestas encima de las naves laterales para contener el empuje de la nave central. El techo plano artesonado de madera, que ahora se ve en la nave central, fue reemplazado después de un incendio en el año 1565. En las naves laterales tiene bóvedas de arista y una gran cúpula central en el crucero. La luz, la riqueza de la decoración, el color, todo la aleja del románico europeo. El interior fue ampliamente redecorado después del incendio de 1565, por lo tanto, su estilo no se corresponde al estilo románico. Pero el impresionante mosaico del ábside afortunadamente sobrevivió al incendio. Muestra a Cristo en majestad, flanqueado por la Virgen y San Juan Evangelista. El púlpito, tallado entre 1302 y 1310, también sobrevivió al fuego y es una obra maestra de la escultura medieval. El baptisterio dedicado a San Juan Bautista se comenzó a construir en el año 1153 y se terminó en el 1300. Es de planta circular, con decoración de mármoles y arquerías ciegas en la planta baja. En el primer piso tiene una galería de arcadas y en el segundo ventanas con doble lóbulo. Las agujas, pináculos y frontones, decorados con pequeñas estatuas de santos y profetas, son góticos, añadidos posteriormente. La pila bautismal y el púlpito son de mediados del 1200. El campanile, la famosa torre inclinada, se comenzó a construir en 1173. Es también de sección cilíndrica y muy gruesa, y está construida en su mayor parte de mármol blanco. Tiene una base de arcos ciegos, 6 niveles con las mismas galerías con logia que decoran la fachada de la catedral y remata en un campanario que se agregó a mediados del 1300. La iglesia de San Pablo en Ripadarno, en la ciudad de Pisa, fue construida en el año 925 y sirvió como catedral durante la construcción del Duomo. En el siglo XII se amplió y se transformó en el mismo estilo que la catedral. La fachada, revestida de mármol policromado con la reutilización de mármoles romanos,
es claramente una copia reducida de la fachada del Duomo. El interior es de planta de cruz latina y tiene 3 naves, separadas por columnas corintias de granito, conectadas por arcos ligeramente puntiagudos. El techo está formado por un armazón simple de madera y las paredes son de piedra vista. Hay muy pocas decoraciones. Detrás de la iglesia se encuentra la capilla de Santa Águeda, una pequeña capilla románica construida alrededor del año 1063 para celebrar la conquista de la ciudad de Palermo ese año. Es de planta octogonal, de mampostería, con pilastras, arcos y una curiosa cúspide piramidal. Ahora veremos algunos ejemplos de románico pisano en la zona de influencia de la República de Pisa, como la iglesia de San Miguel en Foro, en la ciudad de Lucca, construida entre los siglos XI y XIII. Lo más destacable es su fachada, realizada en piedra caliza y mármol, que sobresale en altura notablemente del resto de la iglesia y que contiene una serie de esculturas e incrustaciones. La parte inferior de la fachada tiene una serie de arcos ciegos, en el centro de los cuales está el portal principal, sobre el que se encuentra un bello rosetón. La parte superior de la fachada cuenta con 4 niveles de arcadas, de los cuales 2 son logias independientes. Están compuestas de arcos lombardos abiertos, revestidos con incrustaciones de mármol en forma de figuras geométricas. Estos arcos se sustentan en incontables columnas de aspecto grácil. Cada columna es distinta de las otras. Unas están exquisitamente talladas, mientras que otras tienen forma de espiral o están ornamentadas con franjas horizontales u oblicuas, con diseños intrincados y esculturas caprichosas. Se pueden ver los hermosos capiteles de hojas de acanto, algunos con cabeza humana, o con flores, o con animales. En la cima de la fachada se encuentra la imponente estatua del arcángel San Miguel dando muerte al demonio, del siglo XIII, de 4 metros de altura. Está flanqueada por 2 ángeles de menor tamaño. Y en las alas tiene bisagras. El interior de la iglesia de San Miguel en Foro tiene una magnífica nave central con las múltiples arcadas que la sostienen y separan de las 2 laterales, con ábside semicircular y transepto. La nave se apoya en arcos sobre columnas monolíticas de mármol con capiteles corintios. El pavimento se corresponde con el exterior, realizado en blanco y gris. Otros ejemplos del estilo románico pisano en la zona de influencia de la República de Pisa son la iglesia de Santa María de la Pieve en Arezzo, al sur de Florencia, con su fachada del siglo XII, la catedral de San Zeno o San Zenón en Pistoia, al norte de Florencia, también del siglo XII. A la espléndida fachada románica se le añadió este pórtico en el siglo XIV. Y la catedral de Santa María en Cagliari, en la isla de Cerdeña, del siglo XIII, época en que la isla era una colonia de Pisa. El otro gran núcleo románico de la Toscana es la ciudad de Florencia. Entre los siglos XI y XIII, la ciudad vivió un periodo de expansión económica y gran importancia política
en el cual sus habitantes volvieron a dedicarse al arte y a la construcción de edificios públicos. Era un período en el que el poder económico y político y la influencia cultural de Siena, Lucca y Pisa todavía eran vitales en la Toscana. La decoración con diseños geométricos en mármol blanco y negro, o más a menudo verde oscuro, es una interpretación típicamente florentina que se independiza de la intrusión de los elementos lombardos y germanos, recuperando los elementos del clasicismo romano. Esta es la Basílica de San Miniato al Monte, en la ciudad de Florencia, construida en lo alto de una colina, en el lugar que ocupaba una ermita del siglo IV. Se comenzó aproximadamente en el año 1018 y se terminó en el 1207. Es uno de los mejores ejemplos del románico florentino. Tiene planta basilical sin transepto, con 3 naves, la central más larga y alta que las laterales. El diseño de la fachada es copia de la de los edificios romanos. Es geométrico, realizado con mármol blanco de Carrara y mármol verde oscuro de Prato. Este tipo de decoración, alegre, rico y vivo, pasará al gótico italiano, que será también muy diferente del gótico del resto de Europa. Los elementos decorativos, arquitectónicos, son todos de inspiración clásica. Las columnas de fuste liso y las pilastras acanaladas, adosadas con capiteles corintios, las arquerías ciegas de medio punto, las cornisas separando los pisos, las ventanas y puertas con dintel, y un amago de frontón coronando la nave central. Tiene la originalidad de presentar 5 arcos, de los cuales solo 3 se corresponden con pórticos reales. En la parte superior de la fachada hay una ventana enmarcada por 2 columnas apoyadas en cabezas de leones, y en el recuadro superior hay un mosaico de fondo dorado con Cristo en majestad bendiciendo a la Virgen y a San Miniato, de claro estilo bizantino. Es el detalle más medieval de esta fachada. En el año 1090, el potente gremio del arte de la lana, o en italiano Arte di Calimala, pagó la construcción de la fachada. En varias partes de la misma, y también en el frontón que la remata, hay representaciones del águila, que es el símbolo del gremio, que administró la iglesia desde el año 1288. El Arte di Calimala es el gremio de los terminadores y mercaderes de telas extranjeras y fue uno de los más importantes de la ciudad, que se arrogó a sí mismo el gobierno de la República de Florencia durante la Alta Edad Media, hasta que el ascenso de los Medici usurpó todos los poderes comunales. El interior de San Miniato es inusual, ya que el presbiterio y el coro están sobre una plataforma que a su vez está sobre la cripta, igual que en San Zenón de Verona. Se accede a la parte superior por 2 escaleras conectadas con las 2 naves laterales, mientras que desde la nave central se accede a la cripta por otra escalera que se encuentra detrás del altar. Está dividida en 3 naves separadas por arcos de medio punto sobre columnas de mármol, muchos de cuyos capiteles fueron reutilizados de la época romana. Los arcos diafragma, que son los que separan tramos de una nave, están sostenidos por pilares con columnas adosadas. El revestimiento de mármol de las paredes
continúa el diseño geométrico de la fachada y el techo es de un hermoso artesonado. El ábside está decorado con un mosaico de 1297, el habitual Cristo Pantocrátor entre la Virgen y en este caso San Miniato, que replica el mosaico que se encuentra en la fachada. El piso, terminado en el año 1207, es una verdadera alfombra de mármol bicolor y está decorado con un intrincado bordado de arabescos geométricos y figuras de animales y signos zodiacales. El motivo más fascinante del piso es este zodíaco, sobre el que una vez al año, los días 20, 21 y 22 de junio, por unos minutos alrededor del mediodía solar, el rayo del sol ilumina con toda precisión el signo de Cáncer, anunciando el solsticio de verano que coincide con la fiesta de San Juan Bautista, patrono de Florencia. Este fenómeno astronómico en el interior del edificio pasó desapercibido durante siglos y recién se descubrió en el año 2011. San Miniato, además de ser uno de los lugares más sagrados del cristianismo florentino, es un lugar de ciencia astronómica. Y hay quienes dicen que la inscripción en el suelo colocada junto al zodíaco esconde el secreto de la entrada a la puerta del cielo. Como sea, la Basílica de San Miniato es una manifestación evidente del vínculo entre Florencia y el misticismo oriental, como lo demuestra el origen griego o tal vez armenio del mismo santo. Ya hemos visto en cuántos portales se representan los signos del zodíaco. Este es un símbolo babilónico, pagano, que recuerda el tiempo cíclico y que en algún momento fue absorbido por la cultura cristiana. También hay que destacar el baptisterio de San Juan, situado en la plaza de la Catedral de Florencia, construido entre el año 1059 y 1128, con mármol blanco de Carrara y mármol verde de Prato. Es particularmente famoso por sus magníficas puertas de bronce del siglo V, de las que nos vamos a ocupar muy en detalle cuando lleguemos a nuestras charlas sobre el Renacimiento. El ábside era originalmente semicircular, pero fue hecho rectangular en el año 1202. El diseño de los lados está dispuesto en grupos de 3, con 3 secciones horizontales diferentes. La sección del medio se caracteriza por 3 arcos ciegos en cada lado, cada uno con una ventana. Recordemos que el número 3 es un número sagrado porque representa a la Santísima Trinidad. El interior del baptisterio es tan grande como el Panteón de Roma. El gran tamaño se debe a que en esa época debía albergar grandes cantidades de visitantes, ya que el bautismo solo se administraba 2 veces al año, una de ellas en Pascua. Las paredes están decoradas con mármoles polícromos y los suelos se cubren de mosaicos que representan, cómo no, los signos del zodíaco y también decoraciones geométricas realizadas en el año 1209. Y el magnífico mosaico de la cúpula que representa el juicio final fue comenzado por artistas venecianos en el año 1200 y terminado por artistas florentinos en el 1300. Algunos de los pocos ejemplos que quedan del románico florentino son la iglesia de San Salvatore al Vescovo del siglo XI,
de la que solo queda el orden inferior de la fachada, con 3 arcos ciegos en semicolumna, o la fachada incompleta de la abadía fiesolana en Fiesole, en el área metropolitana de la ciudad de Florencia. La Basílica de la Santísima Trinidad de Sacargia, terminada en el año 1116, se encuentra en la comuna de Codrongianos, al norte de Cerdeña, el sitio románico más importante de la isla. Está construida totalmente con piedra local, basalto negro y piedra caliza, con una apariencia típica del estilo románico toscano. El gran pórtico es un agregado posterior. El románico en el Lacio y en la ciudad de Roma abarca un periodo de construcciones y reconstrucciones a partir de viejas basílicas romanas que va desde el año 1073 hasta el 1227 y tiene sus características propias que lo distinguen de las producciones románicas del resto de Italia. Las iglesias romanas de fines del siglo XII tenían como base la planta basilical con hileras de columnas unidas por arcos, 3 naves y un solo ábside. Los elementos más originales son los pórticos y el uso de diversas clases de mármoles. También se usó material de despojo de otras construcciones, particularmente de edificios romanos. Esta es la Basílica de Santa María en Trastevere, en Roma. Es la primera iglesia dedicada a María en esta ciudad. Data del siglo III, pero fue totalmente reconstruida entre el año 1130 y el 1143, usando el mármol y las columnas de las termas de Caracalla. El pórtico es un añadido de épocas posteriores. La parte superior de la fachada conserva un mosaico del siglo XIII con la Virgen en majestad, es decir, en un trono, amamantando al niño Jesús y acompañada por 10 mujeres. Tiene 3 naves con capillas laterales. En la cúpula del ábside se conserva un mosaico del siglo XII con la coronación de la Virgen, y en la parte inferior otro mosaico con historias de la vida de la Virgen realizado en el año 1291. Esta es la iglesia de Santa María en Cosmedín, en Roma, que fue construida en el siglo VIII, fue destruida durante el saqueo normando de Roma del año 1084 y totalmente restaurada en estilo románico entre los años 1118 y 1124. Se distingue claramente el pórtico, característico del estilo de esta zona. Su campanario es el más alto de los de esta época en la ciudad de Roma. El altar central es una pieza de granito rojo del año 1123. El magnífico mosaico de estilo bizantino del ábside, que representa al Salvador entronizado con su madre, flanqueado por santos, es del 1200. El suelo es de estilo cosmatesco. Es una manera de realizar un suelo típico de esta época en Italia y especialmente en Roma y sus alrededores. En este periodo empieza a formarse la escuela de marmolistas y decoradores de Roma, llamada de los Cosmati, familia que por espacio de varias generaciones fueron maestros en este arte. El nombre se debe a que casi todos los miembros se llamaban Cosma o Cosme. Estos artesanos del mármol disponían de grandes bloques de pórfido y losas de granito rojo que en aquella época solo podían encontrarse en las antiguas ruinas de la ciudad y que habían formado los pavimentos de las termas y las villas del Imperio Romano.
No hacía falta más que cortarlos en círculos o cuadrados y aplicarlos formando bellas decoraciones geométricas. El arte de los marmolistas romanos se extendió por toda la Italia meridional y el norte de Europa hasta llegar a la abadía de Westminster en Londres. Para terminar, apuntar que esta iglesia es casi más famosa por la Boca de la Verità, antigua escultura pagana que aparentemente representa al sol y que está ubicada en el pórtico. ¿Quién de todos los que pasamos por Roma no introdujimos nuestra mano en la Boca de la Verità? Bueno, amigos, hasta aquí el románico del norte de Italia. Espero que hayan disfrutado este hermoso recorrido. En nuestro próximo encuentro nos trasladaremos al sur de la península, a la llamada Langobardia Minor, donde las tradiciones clásica, bizantina, germana y lombarda se conjugaron con el arte normando de los vikingos y el arte árabe, para legarnos las maravillas de Palermo, Monreale y Cefalù, entre otros bellísimos edificios. Gracias por su atención. Los espero el mes próximo. Hasta entonces.